Bueno, ¿qué tal amigos? Como ven, retomamos las clases que estaban un poco pendientes. Acá ustedes ven que vamos a hablar de propiamente receptores, porque no otra cosa son los receptores que moléculas involucradas en la identificación de señales químicas. ¿Quiénes son las señales químicas? Como habíamos visto, a priori vamos a tratar de caracterizar a los receptores, clasificarlos de alguna manera, y para eso necesitamos algún criterio. El criterio moderno que se utiliza hoy en día, si es posible, y desde que se puede hacer análisis de la estructura molecular del receptor en los últimos 30 o 40 años, o tal vez un poco más, permite justamente establecer qué secuencia de aminoácidos tiene. Es decir, el receptor, al fin y al cabo, la mayoría de las veces es una proteína, y en principio, una manera de identificarlo es qué secuencia de aminoácidos tiene, pero también cuáles son las otras estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias de la proteína, porque importa mucho la distribución en el espacio y el carácter tridimensional que pueda tener el receptor. Esto nos permite clasificarlos a estos receptores en familias y subfamilias, etcétera. Podemos establecer cuál es el sector del receptor al cual se le une el ligando y cuáles serían en la memoria genética las instrucciones o dónde están los genes que permiten que se fabrique este receptor en principio natural, ¿no es cierto? Otra forma es la operacional, que tal vez sea la más antigua de todas, ya que surge de las experiencias donde se utilizaban sustancias químicas como herramientas para investigación fisiológica. Entonces definíamos a un supuesto receptor que no veíamos en ese tiempo como, es decir, lo nombrábamos de acuerdo en principio a qué sustancia se le une a él, ya que veíamos que una X sustancia ajena al organismo se prendía en un lugar determinado. Entonces ese receptor que no veíamos pero al cual se le unía la sustancia que nombrábamos, con la cual lo utilizábamos para reconocerlo, le poníamos el nombre del ligando que se unía. Por ejemplo, eh, el receptor nicotínico muscular que permite la contracción del músculo estriado tiene como ligando la acetilcolina. Como ese tipo de receptor también se le une a una sustancia de la naturaleza que es la nicotina, justamente por eso se llama nicotínico, lo nombramos así de acuerdo a que, por el hecho de que se le une la nicotina a él. O también una manera de definirlo es de acuerdo al efecto que producen en el órgano o en el animal entero. Por ejemplo, contracción del músculo estriado, ¿no es cierto? En principio esto nos permite evaluar, ya que muchos de estos son receptores para ligandos endógenos o, digamos, receptores donde operan las drogas que aprovechan esos receptores naturales. Podemos hablar de drogas agonistas gracias a esto, que son los que replican lo que la naturaleza hace en ese receptor, opera en ese receptor. O las drogas antagonistas, aquellas que ocupando ese receptor no producen nada. Y también distintos subtipos, o sea, por ahí drogas parecidas a las agonistas o antagonistas, que se unen con distinta afinidad a distintos subtipos de receptores de acuerdo a que predominen en un sector del organismo u otro cada subtipo. Finalmente, y bien modernamente, tenemos el criterio transduccional para clasificar o caracterizar un receptor, que en principio significaría decir, a ver, ¿qué ocurre dentro de la célula cuando este receptor se activa? ¿Qué proceso intracelular evoca? En principio, esto nos permite establecer lo que se llama la señal intracelular, es decir, ese sinnúmero de operaciones
y procesos bioquímicos de la maquinaria celular que le permiten a la célula cumplir su función y que es, cuando son alterados de alguna manera por la droga, permiten que la célula muestre la acción característica de esa droga, ¿no es cierto? Bien, vamos ahora a hablar de qué receptores encontramos en la membrana, porque una manera de aproximarse a donde los receptores se encuentran, es decir, en qué parte de la célula predominantemente los reconocemos. En la membrana hay típicamente los que llamamos sistemas especializados de recepción, es decir, receptores, en general proteínas, como ustedes saben, que fueron previstos por la naturaleza para que sean los llamados ligandos endógenos los que permitan regular el funcionamiento de un sistema complejo como es un animal, digamos, evolucionado, ¿no es cierto? Como nosotros o los animales. Ustedes ven que los ligandos endógenos típicos son los llamados neurotransmisores o los autacoides, las hormonas, los factores de crecimiento, citoquinas, todas sustancias naturales que ustedes habrán visto en fisiología o en bioquímica en cierta forma. Los ejemplos de este tipo de receptores que encontramos en la membrana, pero que son previstos por la naturaleza para que las sustancias naturales hagan su efecto, o eventualmente sustancias exógenas al organismo, llamadas drogas, que aprovechan ese receptor para regular de alguna manera, producir una regulación que permita restablecer una desviación patológica que existía o producir concretamente, forzar de alguna manera una función en la célula. El receptor típico en este sentido sería el receptor de la adrenalina llamado beta-adrenérgico. Este es el ejemplo característico de un receptor metabotrópico, o el receptor de la nicotina llamado nicotínico, el ejemplo típico de un receptor llamado ionotrópico. A estos dos receptores los llamamos así porque en principio los ionotrópicos son tan simples como que permiten el pasaje o no de un ion, y esto influye notablemente en la, digamos, la electronegatividad de la célula o no, que le permite excitarla de alguna manera, aquellas células que sean excitables, como las neuronas, por ejemplo, algunas cardíacas. Acá esta sigla, L, G y C, representan a lo que se llaman canales iónicos operados por ligandos, que esos son los receptores ionotrópicos propiamente dichos. Canales que se abren, no se cierran, porque hay un ligando endógeno, por ejemplo un neurotransmisor, que se une a ellos. Esto para diferenciarlos clásicamente de otro tipo de receptores naturales que son los metabotrópicos. Metabotrópicos porque ya estos implicaban algún grado de movilización del metabolismo en alguna medida cuando eran estimulados desde la membrana. Esto quedó un poco en la historia porque algunos receptores metabotrópicos, si bien operando desde adentro de la célula y no desde afuera, pueden también favorecer el pasaje de iones a través de la membrana, pero de una manera indirecta, digamos, ¿no? Más vale a estos receptores metabotrópicos, modernamente se los llama acoplados a proteína G, como veremos luego. También existen en principio, en las membranas de las células, los llamados receptores ligados a quinasas. Estos receptores, en principio, serían el ejemplo, el modelo más típico, el de la insulina, pero también algunos factores de crecimiento o de algunas citoquinas, como veremos luego. Acá dice tipos básicos de interacción. Con esto queremos representar lo más elemental que hacen algunos de estos ligandos en estos receptores. O sea, producen un estímulo o bloquean el estímulo, producen la apertura o cierre de un canal de manera directa o indirecta, o movilizan mínimamente algo del metabolismo. Pero en la membrana hay estructuras naturales
previstas por la naturaleza no para recibir un ligando endógeno regulador, sino simplemente para cumplir una función determinada. Este es el caso de los canales iónicos, pero aquellos operados por voltaje o Vox, de los cuales el ejemplo más típico es el canal, por ejemplo, de sodio de los nervios periféricos, en el cual una droga ejemplo, que sería un ligando exógeno en este caso, porque no existen ligandos endógenos, serían los anestéxicos locales, o el canal lento de calcio que encontramos en las arterias, para los cuales esta nifedipina es una droga que lo bloquea y que la habíamos utilizado como modelo en la clase anterior para ver los distintos niveles de interacción que tienen las drogas y qué efectos producen en los distintos niveles. El canal de potasio es un canal que encontramos, por ejemplo, entre otros, en la célula beta, y estas sulfonilureas afectando el canal de potasio, es decir, favoreciendo el bloqueo de este canal y permitiendo que se acumule el potasio que saldría de alguna manera, producir una despolarización de esa célula beta y la liberación de la insulina. Es decir, abundo un poco en estos detalles, no porque en este momento tengan que conocer estos detalles íntimos en principio, sino que son la manera de darle un sentido a esta clasificación y ver cómo podemos reproducir lo mismo para muchos otros ejemplos, nada más. Otras estructuras que encontramos son los transportadores o carriers, estructuras proteicas que toman una sustancia tal vez un poco más grande como la glucosa o aminoácidos, digamos, tanto en el intestino como por ejemplo en el sistema nervioso central, y de esta manera permiten pasar la membrana a sustancias, ya les digo, más grandes que los iones generalmente, y que son un interesante blanco para que alguna droga, uniéndose a ellos, produzca, ¿no es cierto?, algún efecto que nos pueda interesar. Justamente estos canales iónicos, estos transportadores o estas enzimas, que no fueron necesariamente previstas para que un ligando endógeno regule algo en el organismo, se convierten en receptores de todas estas sustancias o drogas, de estos ligandos exógenos, simplemente por el hecho de que esos ligandos exógenos se unen a ellos, entonces a esos ligandos los llamamos drogas y a esas estructuras las llamamos receptores. Sin duda en las membranas hay muchas enzimas ancladas en ellas. Un ejemplo muy típico es la denilciclasa, activada por la proteína G, un transductor de un tipo de receptores. Ya vamos a ver qué ocurre, ¿no? Después veremos un poco lo que ocurre con cada uno de ellos cuando las drogas se le unen. Siguiendo el mismo criterio, podemos hablar de los receptores que encontramos en el citoplasma y en el núcleo. También en el citoplasma existen sistemas especializados de recepción, previstos por la naturaleza, que los vamos a llamar hormonales esteroides tipo 1, porque es donde se unen típicamente las hormonas que tienen esa estructura química ciclopentano peridrofenantreno, como recordarán, es decir, hormonas esteroides. Hay muchas de ellas. El ejemplo más gráfico es el receptor de los glucocorticoides, de los andrógenos, de los estrógenos, de la progesterona, ¿no es cierto? Esos receptores tienen como ligandos a todas estas hormonas esteroides reguladoras, pero también a las que puedan venir de afuera como análogos de las hormonas naturales. Ya veremos un poquito el detalle de cada uno. En el citoplasma existen proteínas del citoesqueleto, como los microtúbulos, que le permiten a una célula mantener su forma o cambiar de forma para desplazarse, como pasa con los leucocitos, o tal vez los microtúbulos que forman el uso cromático. El ejemplo más gráfico de una droga que se le pega a ellos es la colchicina, clásica droga que, por dificultar la polimerización de esos microtúbulos para formar, por ejemplo, para establecer el cambio de la forma y el desplazamiento y la diapedesis y
la posibilidad de que los leucocitos infiltren una zona inflamatoria. Justamente por eso la colchicina, al impedir esto, impide que los leucocitos inflamen una entidad muy característica que es la articulación en la enfermedad gota, como verán cuando les toque ver esto. En el citoplasma múltiples enzimas cumplen funciones vistas en otras materias como bioquímica, pero para recordar nada más que esas enzimas, simplemente porque alguna droga se le une a ellas, se han convertido en receptores típicos de algunas drogas. Por ejemplo, la ciclooxigenasa, fabricante de prostaglandinas, típicamente es inhibida por la aspirina y muchos otros antiinflamatorios llamados no esteroides, justamente. También tenemos a la acetilcolinesterasa, una enzima que degrada la acetilcolina y que eventualmente puede ser bloqueada por la neostigmina, y así un montón de otros ejemplos con otras enzimas que simplemente son eso, ejemplos, podrían ser otros o que ustedes lean otros. Las inmunofilinas son típicamente una proteína intracelular que están en los linfocitos y que de alguna manera es inhibida por esta droga ciclosporina, ejemplo bien característico de lo que se llaman las drogas que disminuyen la inmunidad o que permiten usarse para evitar el rechazo de los trasplantes. En el núcleo también existen sistemas especializados hormonales esteroides tipo 2. Básicamente son muy parecidos, nada más que los tipo 1 del citoplasma, cuando se le une el glucocorticoide, viajan al núcleo y se posan en el núcleo. Y estos tipo 2 están posados en el núcleo, concretamente en el ácido nucleico, en un lugar muy definido. Y el ejemplo típico de este tipo de hormonas esteroides o receptores para hormonales esteroides del núcleo son los receptores para la hormona tiroidea o para la vitamina D, que típicamente, digamos, hacen su efecto ahí. Claro que en el núcleo, para cumplir su función el núcleo, necesita enzimas y sin duda necesita los ácidos nucleicos. En general, las enzimas son necesarias para permitir la progresión de algunos de los procesos típicos que hace el núcleo, por ejemplo, replicación del ADN. Así que en principio, estas enzimas pueden ser también el receptor de una droga que al inhibirlas impide la replicación y esto sirve como antitumoral. O a lo mejor el mismo ácido nucleico puede ser un lugar en el cual tengan afinidad determinadas estructuras que, a modo de dos manitos, una en cada cadena de ácido nucleico, de la doble hélice, impiden la separación, por consiguiente impiden la replicación. Es decir, ya se dan cuenta que todas estas actuarían, digamos, en oncología como drogas antitumorales, ¿no es cierto? Bien. Como ven, acá vamos